Turkmenistán, la dictadura más dura del mundo. Turkmenistán es un país ubicado en Asia Central que ha sido gobernado por el mismo partido político desde su dependencia en 1991. El país es conocido por ser una dictadura cerrada y altamente represiva, donde el gobierno controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y no hay espacio para la oposición política ni la libertad de prensa. A continuación se analizarán los rasgos más destacados de la dictadura de Turkmenistán. El partido gobernante en Turkmenistán es el Partido Democrático de Turkmenistán, que ha estado en el poder desde la independencia del país. Actualmente el presidente, Gurbanguly Berdimuhamedov, ha estado en el poder desde 2006 y se ha consolidado como un líder autoritario y altamente represivo. El gobierno de Berdimuhamedov ha sido descrito como una de las dictaduras más duras del mundo y el país ha sido clasificado como no libre por Freedom House, una organización que monitorea la libertad política y civil en todo el mundo. Bienvenidos a tu canal de curiosidades. No vayas a olvidarte de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estaremos hablando muchos temas diversos que los dejarán impresionados. Estaremos subiendo vídeos muy seguidos. Si quieres optar en dejar en la cajita de comentarios un vídeo que te gustaría que hiciéramos, puedes colocarlo y estaremos encantados de leerlo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La dictadura de Turkmenistán se caracteriza por la falta de libertad política y la represión de cualquier tipo de oposición. El país no tiene partidos políticos de oposición y no hay elecciones libres y justas. El poder político está concentrado en manos del presidente y su círculo cercano de aliados y familiares. La constitución del país garantiza la libertad de expresión y la prensa, pero en la práctica, el gobierno controla todos los medios de comunicación y no hay espacio para la crítica o el disenso. El control del gobierno sobre la sociedad en Turkmenistán es total. El gobierno controla la educación, la cultura y la religión, y la propaganda oficial es omnipresente. El presidente y su familia son retratados como héroes y salvadores del país, y cualquier crítica o disidencia se considera una amenaza para la estabilidad del país y se castiga severamente. La política secreta del país, el Ministerio de Seguridad Nacional, es conocida por su brutalidad y su capacidad para detener y torturar a cualquier persona considerada una amenaza para el gobierno. En Turkmenistán, la economía está controlada por el gobierno y la corrupción es endémica. El país tiene grandes reservas de gas natural y petróleo, pero la economía es muy dependiente de la exportación de gas a Rusia y China. El gobierno controla los sectores clave de la economía y la inversión extranjera está limitada. La corrupción es generalizada y el país es conocido por ser uno de los más corruptos del mundo. La situación de los derechos humanos en Turkmenistán es muy grave. Las detenciones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales son comunes. La libertad de expresión y de asociación están severamente restringidas y los periodistas y activistas son intimidados y perseguidos por el gobierno. La libertad religiosa también es limitada y las minorías religiosas son objetivo de discriminación y persecución. La situación de las mujeres en Turkmenistán es particularmente preocupante. El país es conocido por ser uno de los peores lugares del mundo para ser mujer. Las mujeres tienen pocas oportunidades de educación y empleo, y la violencia doméstica es común. El gobierno controla la vida de las mujeres, y la vestimenta y el comportamiento de las mujeres están estrictamente regulados. Aquellas mujeres que se atrevan a desafiar estas normas se enfrentan a la detención y a la tortura. En cuanto a la situación de los derechos LGTB en Turkmenistán, es prácticamente inexistente. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales y se castigan con pena de prisión. Los individuos LGBT son objeto de discriminación y acoso por parte del gobierno y la sociedad en general. La situación de los derechos humanos en Turkmenistán ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freedom House han denunciado la represión del gobierno y la falta de libertad política y civil del país. Los gobiernos de otros países también han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Turkmenistán, aunque la mayoría ha sido reacia a criticar públicamente el gobierno de Berdimuhamedov debido a las relaciones comerciales y energéticas con el país. La dictadura de Turkmenistán es una de las más cerradas y represivas del mundo, donde el gobierno controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y no hay espacio para la oposición política ni la libertad de prensa. La situación de los derechos humanos en el país es
grave, con detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales comunes, así como una falta de libertad religiosa y de expresión. La comunidad internacional ha denunciado la represión del gobierno, pero la mayoría de los gobiernos ha sido reacios a criticar públicamente el gobierno de Berdimuhamedow. Además de los temas mencionados anteriormente, hay varios aspectos de la dictadura en Turkmenistán que vale la pena destacar. Uno de los aspectos más notables de la dictadura de Turkmenistán es la personalidad de culto que rodea al presidente Berdimuhamedow. El presidente es retratado en los medios estatales como un líder carismático y un héroe nacional. Su imagen aparece en todos lados, monumentos, billetes de banco, sellos y otras formas de propaganda en todo el país. El culto de la personalidad del presidente es una herramienta para mantener su control sobre la sociedad y reforzar su imagen como un líder fuerte y carismático. Otro aspecto de la dictadura en Turkmenistán es el control del gobierno sobre la economía y la limitada participación de la sociedad en la toma de decisiones económicas. El país tiene una economía altamente centralizada y el gobierno controla los principales sectores económicos, incluyendo la energía, el transporte y la construcción. La inversión extranjera es limitada y el sector privado está bajo el control del gobierno. La falta de una economía diversificada y la dependencia de la exportación de gas natural ha llevado a la economía de Turkmenistán a ser frágil y vulnerable a las fluctuaciones en el mercado global. La censura de los medios de comunicación. El gobierno controla todos los medios de comunicación en el país, incluyendo la televisión, la radio y la prensa escrita. No hay espacio para la crítica o el disenso. Y los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos son perseguidos y detenidos por las autoridades. El acceso a Internet también está fuertemente controlado por el gobierno, y los sitios web de noticias extranjeras y las redes sociales están bloqueados en el país. La situación de los derechos laborales en Turkmenistán también es preocupante. El gobierno controla los sindicatos y no hay espacio para la negociación colectiva o la huelga. Los trabajadores son explotados y no tienen protección legal contra la discriminación o los despidos injustificados. Los trabajadores migrantes, muchos de los cuales trabajan en la industria de la construcción y de la energía, también enfrentan explotación y abuso. Otro tema importante a tener en cuenta es la discriminación étnica y la represión de las minorías étnicas en Turkmenistán. A pesar de ser un país multiétnico, el gobierno ha promovido una política de turcomanización, la cual ha llevado a la discriminación y la marginación de las minorías étnicas, incluyendo los uzbekos, los kazajos y los rusos. Los miembros de las minorías étnicas enfrentan barreras para acceder a la educación y al empleo, y a menudo son objeto de hostigamiento y discriminación por parte de las autoridades. En resumen, la dictadura en Turkmenistán es un régimen altamente represivo donde el gobierno controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, desde la política hasta la economía y la cultura, la falta de libertad política y de prensa, la censura de los medios de comunicación, el culto de la personalidad del presidente y la discriminación étnica son algunos de los aspectos más notables de la dictadura en Turkmenistán. La comunidad internacional ha denunciado la represión del gobierno y la falta de libertad en el país. Pero como ya lo saben, la mayoría de los gobiernos han sido reacios a criticar públicamente al gobernante Berdimuhamedow debido a las relaciones y intereses comerciales y energéticos que existen con el país. Algo realmente lamentable de escuchar. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos veremos en una siguiente entrega. Hasta la próxima, amigos.